A todos nos llega el momento del despertar espiritual y este cambio de conciencia puede ser de manera particular en cada una de las personas. Esto podría depender de algunos aspectos como por ejemplo la cultura en la cual me encuentro, el grupo kármico familiar, mi personalidad o el recorrido almático que he venido haciendo durante toda mi existencia. Ahora bien, hay circunstancias también muy específicas que en muchos casos ayudan a este detonante, a este choque en nuestras vidas que nos impacta para despertar a conciencia. Entre ellos podríamos encontrar, por ejemplo, personas que han perdido seres queridos, personas que han tenido rupturas muy fuertes de tipo emocionales o sentimentales. También podríamos encontrarnos ante personas que durante mucho tiempo se han hecho preguntas, cuestionamientos a sí mismos sobre su vida, sobre la existencia, y de repente llega a su mano una información o un conocimiento de alguien que ya ha despertado y al compartir esta experiencia le resuena dándole respuestas a aquellas inquietudes que tenían. Esto lo hace un buscador incesante y es un detonante para muchos en el despertar espiritual. En nuestro caso en particular, tuve la experiencia cercana a la muerte bajo un diagnóstico de una enfermedad terminal y esto para mí fue un choque tan fuerte que me llevó a confrontar mi verdadera esencia, la misión en este mundo, la razón de existir. Y esto me movió tanto de tal manera que fue para mí el inicio de este despertar espiritual. Bienvenidos a la escuela virtual El Despertar de la Fuerza. Mi nombre es John Stan y en la videoclase de hoy estaremos trabajando acerca de 15 señales psíquicas y emocionales del despertar espiritual. Todas ellas basadas en nuestra experiencia, en lo que hemos vivido y compartido. Esta videoclase es la segunda de la serie Despertar Espiritual. El reencuentro con la divinidad. No te la pierdas. Y para ponerte al día, te invito a que mires el comentario fijado que tenemos con el link de la primera videoclase. Todas ellas pertenecen a esta lista de reproducción y te recuerdo activar la campana de notificaciones, suscribirte a la escuela virtual para que no te pierdas una tercera videoclase que hemos llamado Señales Espirituales del Despertar a Conciencia. Veamos a continuación las 15 señales psíquicas y emocionales del despertar espiritual. Primera, emociones cambiantes. Aquí vas a encontrar un fluir de energías que van y vienen. Algunas de ellas te producirán deseos de llorar y al mismo tiempo deseos de reír. Otras traerán contigo deseos de hacer muchas cosas al tiempo y de repente no querer hacer nada. Es una congestión de la energía en el centro del pecho. Aquí vas a sentir cómo tu chakra corazón comienza a abrirse y estas energías debes canalizarlas de la mejor manera posible. No vayas a preocuparte ni a confundirlo con algún suceso relacionado con el corazón, pues el corazón se encuentra en el pecho pero ligeramente hacia el lado izquierdo. Entonces no vayas a preocuparte por lo siguiente. Trata de canalizar esta energía hacia el resto de tu cuerpo, hacia cada uno de tus órganos para que sea de gran provecho. Si quieres sacar mayor provecho de esto, acepta todas estas emociones que te llegan y utilízalas para proyectar cada partícula de tu ser, esa energía que está comenzando a fluir. Esto no es tan complicado cuando sencillamente fluyes con la energía y te haces uno con ella. No la controles, no la juzgues, porque finalmente lo que está sucediendo es que tu cuerpo la está asimilando y está equilibrando todas esas energías para tu bien.
Si estas emociones llegaran a ser muy fuertes al punto de pensar que no podrás soportarlas, pide ayuda a tu yo superior y a Dios. Así podrás canalizarla de la mejor manera. Segunda, resurge el pasado en tu vida. Aquí vas a encontrar que tanto Dios como el universo, en el despertar espiritual, te coloca una tarea: cerrar ciclos de situaciones de tu pasado o con personas del pasado. Te parecerá sorprendente, pero el universo pondrá frente a ti aquellas personas que fueron muy importantes en tu vida y que por cualquier circunstancia hubo una ruptura, quedaron cosas por aclarar, situaciones por resolver y, ¿por qué no?, también algún tipo de deuda kármica, porque nosotros o aquella persona no comprendimos que estábamos ante un maestro de vida, y al no reconocerlo, el universo nos pone frente a ellas para que cerremos ese ciclo de enseñanzas que debíamos aprender de ellos y ellos de nosotros. Al liberar estas deudas del pasado, empezamos realmente a encontrarnos con nosotros mismos. Aprendemos a aceptar y reconocer las tinieblas tanto en las otras personas como en nosotros mismos, y llegamos a una comprensión amorosa de todas estas situaciones, lo cual nos permite elevarnos a un nivel de conciencia superior. En tercer lugar, vas a comenzar a comprender verdades que antes no comprendías. ¿Qué sucede aquí? Algunas situaciones que se te presentaron, nunca llegaste a comprenderla. Con el despertar espiritual, te das cuenta que estas no son verdades de tipo religiosos sobre aclarar alguna doctrina, sino verdades que están relacionadas con tu propia vida, con tu existencia, con aquello a lo cual no le encontrabas explicación, aquello con lo cual te encontrabas tan inquieto, tan inquieta, y que decías, no comprendo esto que sucede con mi vida. Esa comprensión de esas verdades te van a llevar a saber quién en realidad eres y a comenzar a descubrir tu origen y tu misión aquí en la tierra. Cuarta, harás cambio en tus trabajos o actividad principal. Esto sucede porque al comenzar a descubrirte realmente quién eres, es decir, está relacionada con la anterior, te das cuenta que estás haciendo muchas cosas que no están acorde con tu propósito o misión de vida. Y comienza a despertar en ti el deseo de hacer aquellas cosas que durante toda la vida has soñado, has amado, y empiezas a hacer ajustes dentro de ti y hacia afuera, haciendo cambios de actividades con las cuales te vas a complementar y te vas a sentir a gusto. En quinto lugar, vamos a mencionar las que tienen que ver con las relaciones familiares y de amistades. El despertar espiritual produce en nosotros una elevación de la frecuencia vibratoria. Esto hace que ya no nos sintamos muy cómodos con algún tipo de personas, incluso familiares, porque ellos quedan vibrando en una frecuencia muy diferente a la nuestra. Entonces lo que hacemos es alejarnos por un tiempo porque no estamos vibrando igualmente con ellos, y ellos también podrían sentirse incómodos con nosotros. Entonces, hasta cuando no alineemos, no nos habituemos a esta nueva energía, no vamos a poder regresar. Pero no te preocupes, porque una vez que ya hayas asimilado este proceso, llegarás a estas personas y será algo de muy provecho. ¿Por qué será muy provechoso? Hombre, sencillamente porque ya tú entras en un nivel de comprensión, sabes en qué frecuencias están ellos, en qué frecuencia te encuentras tú, y podrás acercarte de una manera más inteligente y más sabia. Sexta, surgen sentimientos de profunda tristeza. No vayas a preocuparte por esto.
Sencillamente en la adaptación a la nueva energía, esto es muy común, es normal. Sin embargo, el provecho que puedes obtener de esto es que cuando te sientas triste, esto es una invitación hacia la introspección. Es decir, vas dentro de ti y analizas, examinas las emociones, logras identificar por qué te sientes así y te vas volviendo cada vez más diestro a identificar emociones propias y emociones de las demás personas. También quiero comentarte esta que en mi opinión es muy importante y es la número 7. En ella vas a tener impulsos de creatividad. Vas a sentir que llegan a tu vida ideas nuevas, ideas que antes no entendías cómo no surgían, y aquí te recomiendo, en medio de esta creatividad, que es la séptima característica, tomes papel, lápiz o donde puedas anotar y escribe todas esas ideas, porque al final del camino te vas a dar cuenta que escribiéndolas vas a hallar un hilo en ellas y posiblemente se te están revelando proyectos o muchas cosas por hacer que van a ser de impacto, de bienestar para ti y para todo tu entorno. Asimismo, también en octavo lugar vamos a encontrar ese fluir de energía cada vez más frecuente y por tiempos más prolongados. Esta energía, en la medida en que comienza a ser más duradera para nosotros, que en ocasiones puede tardar 2 y 3 días al asimilarlas, te vas convirtiendo en un sanador emocional. Vas viendo las necesidades que otras personas tienes y te vas a ver impulsado a enviarles esa buena vibra a través de pensamientos o de emociones a través de tu corazón, lo cual va a redundar en que en poco tiempo vas a ver un bienestar en todas esas personas a quienes les estás canalizando esa energía que te llega a ti por horas o por días inclusive. Novena, cambias tu manera de orar y meditar. Décima, te sientes fuerte emocionalmente. 11, comienzas a tener intercambios de pensamientos de una manera vertiginosa hasta el punto en que te sientes como incapaz de poder asimilarlos todos. Pero esto también es temporal. No te inquietes, pasará, y cuando esta avalancha de pensamientos cambiantes pasa, tu vida tendrá un esclarecimiento impresionante. 12. Fluctuación en la percepción del tiempo. Aquí vas a sentir que el tiempo se te acelera, que no te alcanza el día, porque tienes tanta energía fluyendo y muchas actividades que te surgen por hacer que pareciera que no te alcanza. Mi recomendación aquí es: serénate, vive el tiempo presente y vas haciendo lo que viene a la mano, sobre todo lo que más te gusta. Número 13. Se te potencializa, se te agudizan aquellas sensaciones psíquicas, como por ejemplo poder ver a distancia a una persona que tiene una necesidad de una ayuda y te llega a la mente ese deseo de enviarle una emoción que le sane, que le tranquilice y que impacte su vida. Número 14. Sientes paz interna porque sientes la presencia y el acompañamiento de Dios, el acompañamiento divino en este proceso. Y la número 15 y última son esos momentos de impaciencia que llegan a tu vida. Debes trabajar esto de la mejor manera porque querrás solucionar todo al tiempo y ver respuestas inmediatas. Nuevamente te aconsejo aquí: vive el momento presente y no desesperes, porque todas aquellas cosas que te llegan por hacer y que quieres resolver tendrán una respuesta.
tendrán una manera de resolverlas si la vas trabajando una a una, viviendo tu momento presente. Si esta videoclase fue útil, importante para ti, te recuerdo suscribirte a la escuela virtual y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos la próxima videoclase, la cual va a estar buenísima, pues allí estaremos hablando de las señales espirituales del despertar a conciencia.